Vamos a hablar un poco de los pigmentos en el día de hoy. Correcto, estos son los pigmentos que nosotros utilizamos. Son un pigmento de neón que se activa con la luz. Un pigmento naranja es un pigmento plano. Es un pigmento rojo. Pigmentos metalizados. Les explico un poco. Los pigmentos que nosotros utilizamos en resina epóxica cuentan con un pequeñísimo problema, que son translúcidos la mayoría. Por eso nosotros, cuando hacemos un piso, es muy importante que le coloquemos el color de fondo. Un color de fondo es un color que va encima de la baldosa o encima de la superficie que vamos a colocar nuestros pigmentos, que lo que va a hacer es contrastar el color que está en la parte de arriba, porque nuestros pigmentos son un poco translúcidos. Los metalizados no tanto, más que todos los colores planos, esos pigmentos son un poco translúcidos. En la gama de pigmentos de resina epóxica hay más de 200 colores, los puedes combinar entre sí y los puedes utilizar de diversas formas. Por ejemplo, esta loseta que está aquí, como puedes ver, tiene amarillo, azul, blanco, verde. Cada color de estos es una mezcla de pigmentos por separado, ¿correcto? Aquí mezclamos nosotros una porción de azul, una porción de verde, una porción de blanco, una porción de azul celeste, y después los matizamos y los convertimos en esto, en pisos de colores. Estos son pisos veteados. Si nosotros queremos que nuestro piso se vea parecido a un tipo mármol, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar pigmento gris para un piso de fondo de base gris, y le colocamos rayitas negras o blancas y aquí los matizamos. ¿Qué les propongo cuando hacemos un piso gris que parezca tipo mármol? Que pintemos la base de nuestro fondo. La base de nuestro fondo tendría que ser gris. ¿Cómo la vamos a pintar? La vamos a pintar con pintura epóxica de carga. Tiene más o menos un secado de 24 horas, que va después del tratado de baldosas. Ahorita voy a mezclar un poco estos pigmentos para que ustedes vean cómo van quedando los colores translúcidos y se vayan haciendo una idea más clara de los pigmentos que van a usar. Con la resina epóxica no podemos utilizar pigmentos que no sean para epóxico. ¿Por qué? Porque si utilizamos pigmentos que no son para epóxico, nuestra mezcla no se va a secar. Puede que le dé el efecto y se va muy bonito, pero nunca se nos va a secar. Por eso siempre tenemos que utilizar pigmentos a base de epóxicos, pigmentos diseñados para epóxico. ¿Por qué? Porque la pintura de aceite con la resina no es compatible porque tiene solventes. Otro tipo de pigmentos, acrílicos, hay personas que dicen que han usado acrílicos, yo no lo he usado, por eso no les digo que lo usen. ¿Por qué? No sabría cómo decirle, y pigmentos hay millones. También los pisos epóxicos los podemos hacer con hojuelas, con escarchas, con monedas, con infinidad de cosas que día a día estamos haciendo. Entonces vamos a ver cómo pigmentamos varios colores. Aquí tengo 4 colores y tengo la resina. Esto es importante que lo sepan. Esta es el catalizador y esta es la resina, ¿correcto? No podemos nosotros mezclar esto con esto, por decir así. Vamos a mezclarlo una vez. Y después de mezclado, intentar buscarle un color. ¿Por qué? Porque una vez que lo hacemos de ese modo, empieza un proceso de secado, que es lo que está pasando aquí. Correcto, si ves tiene grumos, pero como lo catalizamos, empieza el proceso de secado y así no debe funcionar. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de secado y se nos va a dañar la mezcla o no nos va a dar tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es pigmentar por aparte. Nosotros pigmentamos el producto por aparte. Cada pigmento trae su ficha técnica. Esto es un color metalizado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo pigmentamos en la resina y después lo catalizamos. ¿Sí ve la diferencia entre un pigmento metalizado? Este es un pigmento metalizado. Aquí tengo estos 3 pigmentos. ¿Cómo debemos nosotros pigmentar nuestros productos? Por aparte, por separados. Después que los tenemos pigmentados, le aplicamos la resina epóxica, le aplicamos el catalizador para que empiece a endurecerse, pero no podemos intentar buscar un color si nosotros ya hemos catalizado el producto. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que no nos alcance el tiempo para lograr que los pigmentos hagan su efecto como debe ser. Otra cosa que si en un momento dado nos llaman a nosotros porque nos sucedió algo diferente, que nos toca abandonar el lugar donde estamos trabajando, debemos tener en cuenta que si pigmentamos todo el producto y lo catalizamos, tal vez no alcanzamos a terminar nuestro trabajo bien.
pero si lo pigmentamos y después lo empezamos a trabajar por partes, es mucho más fácil que nuestro piso quede bien, ¿correcto? Minimizamos el riesgo de errores. De esta forma nosotros pigmentamos nuestro producto. ¿Qué tal, amigos? Vamos a empezar por explicar cómo hacemos un piso en formato 3D. Correcto, un piso 3D es un piso diseñado con una imagen de 3D o una imagen bidimensional. Lo que hacemos nosotros es que le colocamos una capa de resina encima, la cual va a acentuar el tema de la realidad, se va a ver mucho más real. Correcto, le voy a enseñar cómo lo hacemos con resina epóxica y con esos mismos pasos fundamentales pueden hacer cualquier otro tipo de piso. O sea, los pasos que le voy a enseñar les van a funcionar para un piso con ornamentos, un piso con vetas, un piso marmolado, para un piso unicolor. Entonces, dice así, la resina que nosotros usamos se llama DY114, que viene con un catalizador que se llama EPO 50. Esto es un catalizador. Y funciona a 1 litro por 1 litro. Es decir, si tengo 1 litro de resina, lo voy a catalizar con 1 litro de catalizador. Ella funciona también de este modo, 1 metro, 1 metro por litro. Queremos decir que si tenemos una superficie de 1 metro, vamos a aplicar 1 litro de resina epóxica. También lo que llaman en argot de la gente de resina, que dicen que es el A más B, siendo el caso que le encuentren una resina A más B, sería A más B al 50%, que básicamente es lo mismo que al 1 por 1. Nosotros lo que estamos haciendo es explicándole que esto solamente son nombres. La resina en el mundo, hay millones de resinas, hay resina epóxica cristal, hay resina epóxica para diferentes tipos de trabajos que vayamos a realizar, ¿correcto? Entonces funciona, si yo tengo 1 litro de resina y lo catalizo con 1 litro de catalizador, voy a tener un piso líquido que va a pasar a sólido. Va a pasar a sólido. ¿Qué sucede si yo tengo 1 litro de resina y lo catalizo con 1,5 litros de catalizador, por decirlo así? Esto no va a acelerar el proceso de secado. ¿Por qué les explico esto? Porque mucha gente me hace ese tipo de preguntas, que si coloca más catalizador se acelera el proceso, y no funciona de este modo. Cuando estamos aplicando resina tienen que ser medidas iguales. ¿Por qué? La razón es sencilla, sucede este tipo de cosas. Este piso que está aquí tiene un acabado que, si tú puedes ver, la uña se le va al fondo, ¿correcto? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es por culpa del catalizado. ¿Por qué? Porque mezclamos mal. Esta mezcla viene al 1 por 1 y así tiene que continuar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer un piso sólido como esto, mire. Esto es un piso que es sólido porque tiene una mezcla bien de catalizado. Entonces, esta mitad que vamos a colocar aquí no va. Esto es al 1 por 1. También quiero que tengan en cuenta que todos los pisos que estamos viendo ahora mismo en el mundo y las resinas tienen una ficha técnica. En la ficha técnica le va a decir qué cantidad de sólidos tiene, para qué le sirve, cómo debe mezclarla, cómo debe aplicarla. Todo ese tipo de cosas vienen en la ficha técnica. La que nosotros usamos es esta, DY114 y EPO 50, catalizador. Este catalizador es un secante. ¿Qué es un secante? Un secante viene siendo más o menos como el thinner y la pintura, que el thinner llega, afloja la pintura y el thinner se evapora y la pintura queda. En un piso epóxico es diferente, porque el catalizador es parte del piso. Que es decir, si mi piso mide 100 metros, 50 litros son de catalizador y 50 litros son de resina. Correcto, el catalizador de nosotros no se evapora. Lo que hace un catalizador en la resina es que acelera el proceso de secado. Eso es lo que hace el catalizador, catalizar la resina y secarlo. Entonces, este piso, este líquido que tenemos aquí, ya es resina epóxica que hemos preparado así y así. Algo que para que tengan en cuenta, muchas personas me preguntan de varios lados, de varios países, que si yo vendo resina preparada. La resina preparada no existe. ¿Por qué? Porque yo no puedo colocar 2 recipientes en el mismo frasco porque les llegaría un bloque. Correcto. Entonces, para que tengan eso en cuenta también. Entonces, les voy a hacer un ensayo de cómo deben hacer un piso, un tratado de baldosas y todo este tema. Empezamos. Un piso epóxico en 3D tiene resina y catalizador al 1 por 1.
Correcto. Mezclas iguales, siempre las mezclas iguales. Esta mezcla nosotros la vamos a revolver por 8 minutos y también le vamos a calentar con un blower que también les estaré explicando cómo. Entonces vamos a suponer que estamos haciendo un baño, esta es la pared vertical y este es el piso. Estas son las paredes de mi baño, correcto. Aquí llevaría una regadera y estas son las gotas que están adheridas a la pared y este sería mi piso en la parte de abajo. Correcto. Este piso, aquí tiene un desagüe. Es el desagüe de la tubería, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestro primer paso del piso se llama tratado de baldosas o tratado de superficie. ¿Para qué realizamos un tratado de superficies? Nosotros hacemos un tratado de superficies por la sencilla razón que nosotros necesitamos que en este piso se pegue el piso 3D que nosotros vamos a hacer. Un piso en 3D es un piso multicapas o tipo sándwich. ¿Por qué es un piso multicapas? Porque viene una capa, que es el tratado de baldosa, sigue una capa que se llama la capa de anclaje, sigue un vinilo, que es un vinilo ecosolvente, y después del vinilo ecosolvente sigue otra capa final que es de acabado. Algunas personas le colocan otra capa de poliuretano con poliuretano cristal, que evita para rayarlo, pero realmente un piso epóxico tiene muy buena consistencia. También recuerden que nosotros dentro de un baño no estamos utilizando golpeando ni ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que nosotros vamos a hacer es un tratado de baldosas. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es comprar lechada sintética y rellenar estas juntas que están aquí. Esto que está aquí se llama juntas. Estas son las baldosas. Esta es la unión de las baldosas. Estas juntas nosotros las vamos a rellenar con lechada sintética. Esto le colocamos una lechada sintética. Obviamente después de haber hecho todo, lavar el baño, dejarlo bien limpiecito para que trabajemos en limpio, ya que cuando tenemos polvo en la resina epóxica suceden salir ojos de pescado, volcanes y todo este tipo de cosas. Correcto. Esto es una forma de hacerlo con lechada sintética, que la venden en todos nuestros países, pero existe una forma más rápida que también se la voy a decir. Hay una forma de hacerlo con plastobón. En Colombia se llama hueso duro, en Panamá se llama plastobón, en Venezuela se llama masilla. Es ese tipo de producto con que reparan las abolladuras de los carros, que es una pasta gris usualmente. Esa pasta viene con un catalizador que son unas gotas. Ese catalizador lo que hace es que acelera el proceso de secado de esa masilla y esa masilla en 45 minutos se seca. ¿Qué vamos a hacer con esa masilla? Vamos a llenar todas estas juntas. Todas estas juntas. ¿Por qué? Porque la masilla, ese tipo de masilla, tiene una alta adherencia y es fácil de manejar, es muy fácil de manejar. Lo que hacemos después que le aplicamos con la masilla es que lo pulimos con una flexible o un esmeril, de pronto como le llamen en su país, o una lijadora de puño, vamos a lijar toda esa superficie para que nos quede plano. Si lo hacemos con la otra masilla sintética, que también es buena, pero tiene un problema, que demora más tiempo en secarse. Correcto. Y si estamos mirando nuestro piso como una oportunidad de negocio, lo que tenemos que hacer nosotros es reducir el tiempo de hacerlo para generar más ingresos, porque entre más tiempo, menos dinero, porque hay que pagarle a empleados, llevarlos a almorzar y todo este cuento que conlleva manejar personal, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros hagamos este tratado de baldosa, que es lo primero que hacemos, que sería esto que está aquí, vamos a colocar una capa de resina epóxica, que se la voy a colocar así. Esta capa de resina que yo estoy colocando aquí se llama anclaje. Esta capa de resina que estamos colocando aquí se llama anclaje. No se ve casi. Esta capa de resina que estamos colocando aquí se llama anclaje. Anclaje. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es lo que va a permitir que nuestro tipo sándwich que vamos a hacer encima, que es el piso 3D, se pegue del piso de abajo. ¿Correcto? ¿Por qué necesitamos que se pegue el piso de abajo? Porque este piso que tenemos acá abajo, este sustrato, lo que le vamos a hacer es colocarle un sándwich encima, que viene siendo
la resina epóxica, que es de la capa de anclaje, que preferiblemente colóquenle un color a la capa de anclaje. ¿Por qué le vamos a colocar un color a la capa de anclaje? Porque hay un efecto que se llama efecto espejo, la cual te permite, cuando estás haciendo un piso, no ves bien los huecos. Los huequitos o donde le falta resina o las burbujas que existen, el tipo de burbujas que existen no se alcanzan a ver. ¿Por qué no se alcanzan a ver? Porque el piso es de un color y la resina, si es transparente, hay lugares donde no vas a lograr captar bien lo que estás haciendo. Por eso lo que hacemos es que le colocamos un tinte blanco. De pronto, si estoy haciendo arrecifes, puedo colocarle un tinte azul y no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros es lograr que nuestra superficie nos quede completamente plana, que es esta capa de anclaje. ¿Por qué es la capa de anclaje? Para que se nos pegue el piso nuevo del piso viejo. ¿Correcto? ¿Qué hicimos con este piso viejo? Le hicimos un tratado de baldosas. Un tratado de baldosa fue lo que le hicimos a estos. ¿Para qué le hicimos un tratado de baldosa? Para adquirir la mayor adherencia del piso que estamos poniendo, que esta capa sería anclaje, que si este piso, por dar un ejemplo, mide 2 metros, nuestro anclaje, nuestra cantidad de resina que debemos aplicar aquí es de 2 litros. ¿Correcto? 2 litros, ¿por qué? Porque funciona 1 metro por litro. 1 metro por litro. Correcto. Después de esta capa de anclaje, nosotros vamos a colocar un vinilo como este. Esto es un vinilo ecosolvente mate, el cual, si ustedes ven, tiene una muy buena fuerza. Es muy difícil que se nos raye a comparación de un vinilo normal. ¿Qué pasa con un vinilo mate? Que cuando estamos rotulándolo, evitamos ponerle las huellas digitales, no le salen casi, como pueden ver. Obviamente sí le van a salir, no estoy diciendo que no, pero la está reduciendo como en un 80%. Igual cuando estamos rotulando, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo este tipo de trabajos. ¿Por qué? Por la razón es sencilla, que este trabajo es lo que se va a ver. Esta será nuestra imagen de un piso, bidimensional o tridimensional o como quieran hacerlo. ¿Cuál es la razón tan sencilla? Que este vinilo es más fácil de rotularlo que un vinilo normal. ¿Por qué? Porque es más grueso. Segundo, es muy difícil que se nos raye. ¿Por qué? Por la calidad que tiene este vinilo. Correcto. Este vinilo es impreso en un plotter que tiene muy buenos puntos por pulgada cuadrada. Ahora, también quiero que tengan en cuenta que esto depende de la imagen que tengan en el vinilo. ¿Por qué le digo que depende de la imagen? Porque sencillamente nosotros, cuando estamos haciendo un piso en 3D, muchos clientes nos dicen, mire, yo quiero mi piso que me ponga esta imagen, y te dan una imagen pequeña, la cual no va a tener los píxeles por pulgada cuadrada que se requiere para un piso. Por eso usualmente o le recomendamos a las personas buscar una imagen en alta resolución o que nos manden una similar para nosotros con base en esa buscar la forma de encontrarle la foto con las medidas que nosotros necesitamos para un piso. Porque si los píxeles no van a dar, se va a romper la imagen, se va a ver cuadriculada y no va a servir. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que estamos haciendo es explicarle cómo hacer un piso, ¿correcto? Entonces, después de esa imagen, que se la voy a poner así, me escribe ya. Este viene siendo el vinilo, se lo voy a poner con estas X para que lo identifiquen mejor. Esto es un vinilo ecosolvente mate. Correcto. Ahora, ustedes me preguntarán, después de una capa de anclaje, nosotros podemos colocar cualquier tipo de piso. Correcto, les estoy explicando lo del vinilo porque este es un piso en 3D. Después de esa capa de vinilo, lo que nosotros hacemos es colocar otra capa de resina, que es la resina de acabado, sería la capa final. Esta capa de resina es la que nos va a cerrar el sándwich. Correcto. Esta capa de resina cierra el sándwich. Esta capa se cierra aquí. ¿Qué vendría siendo en un piso 3D, suponiendo que es este? Correcto. Suponiendo que es este. Esta es la capa que el cliente va a ver en su piso, ¿no? Esto sería una vista aérea, ¿no? Esto sería lo que tendrá en su piso. Aquí están las capas de abajo, está el vinilo ecosolvente y está la capa final. Esto es el producto final que su cliente va a ver. ¿Correcto?
Entonces, esta capa, esta capita, también va a medir 2 litros, también va a ocupar 2 litros. ¿Por qué? Porque es 1 metro por litro. Correcto, como es 1 metro por litro, entonces serían 2 litros debajo y 2 litros en la parte de arriba. Realmente, esta capa, la primera capa que hicimos, la del tratado de baldosa, deberíamos hacerla con resina epóxica. Y después de esa capa, colocarle una capa de anclaje para pegar el vinilo. Pero como estamos tomándolo como una oportunidad de trabajo, lo que estamos haciendo es reduciendo costos operativos para que con base en eso podamos generar ingresos cuando hagamos un tipo de trabajo como este. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desglosando un piso 3D. De este modo hacemos un piso 3D. El proyecto final, que hagamos el piso, ya van a entender un poquito más claro todo este tema de las capas que voy a estar explicando muy bien. ¿Correcto?